Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a explicar un poquito más acerca de los animales, de los grandes grupos como son los vertebrados y los invertebrados y los grupos más chiquiticos que están dentro de cada uno de ellos. Pero para eso invité a mi querido amigo Osito, que yo sé que ustedes ya se acuerdan por allá, que ya lo habíamos conocido, ¿cierto que sí? Hola chicos, ¿cómo están? Hola profe, ¿cómo estás? Me alegré que me hayas invitado otra vez. Hola Osito. También nos alegra mucho que estés aquí. Imagínate que el día de hoy vamos a hablar de todos los animales, ¿sí? Resulta que los animales es un grupo muy grande, ¿sí? Encontramos diferentes características en cada uno de ellos. Pero entonces los grandes científicos dijeron, hay una característica muy importante que tienen los animales. Resulta que encontraron unos animales que tenían huesos y otros animales que no tenían huesos. Entonces, a los animales que tenían huesos los llamaron vertebrados y a los animales que no tenían huesos los llamaron no vertebrados o invertebrados. ¿Y por qué esa palabra tan rara de vertebrados e invertebrados? ¿Qué tiene que ver con los huesos? Resulta que los animales vertebrados, es decir, los que tienen huesos, hay unos huesos específicos que se llaman vértebras, que son los que permiten que se muevan los animalitos de un lado hacia el otro. Nosotros también tenemos vértebras, que la tenemos en nuestra espalda y nos ayuda a movernos hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, hasta tenernos erguidos, y lo mismo pasa con los animales. Entonces, de esta palabra es que viene las otras palabras de vertebrados e invertebrados, es decir, los animales vertebrados tienen esos huesos que se llaman vértebras y los invertebrados no tienen ningún huesito, entonces no tienen ninguna vértebra. Por eso es que sacaron estos nombres. Ah, vea pues. ¿Y qué otras características hay? Bueno, resulta que los animales, primero vamos a hablar de los animales vertebrados. Este grupo grande de los vertebrados se divide en 5 más chiquiticos. Cada uno de ellos tiene unas características específicas. Pero entonces, a grandes rasgos, la mayoría de los animales vertebrados son grandes. La mayoría de los animales vertebrados tienen su cuerpo cubierto de piel o de un pelito, así como el tuyo. Estas son grandes características que los tienen en general todos los vertebrados. Y pues lo más importante, que los animales vertebrados son los que tienen huesos en tu cuerpo. No se te va a olvidar eso. Jamás. Listo. El primer grupo del que vamos a hablar son los mamíferos. Los animales mamíferos pertenecen al grupo de los vertebrados y son los animalitos que nacen del vientre materno. Así como yo salí del estomaguito de mi mamá. Exactamente, así como tú. Entonces los animales mamíferos son los que salen del vientre materno, o sea, se desarrollan en el vientre materno y hacen algo muy especial. Cuando son bebés o cuando son chiquiticos, toman leche de su madre. Es decir, las mamitas de los mamíferos producen leche gracias a sus senos. Yo cuando era chiquito tomaba seno de mi mami y eso era más rico, y después mi mamá me dice que yo hice mucho show para dejarle el seno, pero es que esa leche, yo me acuerdo que eso era como rico. Sí, es verdad, al principio todos los mamíferos lo único que toman son leche materna y ya después van empezando a comer otro tipo de cosas. Ese es nuestro primer grupo. En nuestro segundo grupo tenemos a las aves. Las aves, a pesar de que son pequeñas, ellas tienen un esqueleto. Entonces, las características generales de las aves es que su cuerpo está cubierto de plumas. Usualmente siempre tienen 2 patas, no tienen más. Y tienen un piquito. Así sea el piquito chiquito o sea un pico grande, pero tienen un pico. Ay, vea pues. O sea que todas las aves vuelan, ¿cierto? Entonces ahí esa sería otra característica. No, imagínate que hay unas aves que no pueden volar, como por ejemplo el pingüino. El pingüino es un ave, es pequeño y tiene su cuerpo cubierto de alas chiquitas, pero como es tan pesado, no puede volar. Y lo mismo le pasa al avestruz. La avestruz es un ave de gran tamaño, pero como es tan grande y sus alas son tan grandes, resulta que por el peso no puede volar. ¡Ay, pobrecita! Yo pensé que todas las aves podían volar. No, Bocito, no todas pueden volar. Entonces ya vimos el grupo de los mamíferos y vimos el grupo de las aves. Ahora vamos con el grupo de los peces. ¿Cuál crees tú que serían características de los peces? Que todos tienen que vivir en el agua, porque si no viven en el agua pues se pueden morir, ¿cierto?
Eso es correcto, Cito. Una de las características de los peces es que tienen que vivir en el agua, porque los pececitos, si salen del agua, no pueden vivir. Esa es una de las características. La segunda es que su cuerpo está lleno de escamas, es decir, son unas cositas como si fueran unas cascaritas bien pegaditas y las protegen y les ayudan a nadar. Otra es que tienen aletas para poder moverse y desplazarse. Ah, y entonces, o sea que el pez más grande es la ballena. No, imagínate que la ballena entra entre el grupo de los mamíferos, porque resulta que a pesar de que la ballena es un animal que vive en el mar, las ballenas se embarazan, así como nuestras mamás, y tienen a sus hijitos en el vientre. Entonces, ellas son mamíferas. Y imagínate que a los hijos de las ballenas se les dice ballenatos. ¿Cómo así? O sea que les gusta bailar vallenato. No, Cito, no es que les guste bailar vallenato. Así se llaman las crías de las ballenas. Se llaman ballenatos. Ay, vea pues. Ahora, ¿qué otro grupo sigue? ¿Qué otro grupo sigue? Ok, ya vimos a los mamíferos, vimos a las aves, vimos a los peces. Vamos a hablar ahora de un grupo de los anfibios. Imagínate que los anfibios tienen una característica general, porque ellos parecen como unos pequeños mutantes. ¿Cómo así que unos pequeños mutantes? Claro, imagínate que ellos cuando son chiquiticos, viven en el agua, porque ellos hacen un proceso que se llama la metamorfosis. Entonces, ellos cuando son chiquiticos parecen unos pececitos chiquiticos ahí, pequeñitos, y viven en el agua. Y a medida que van pasando su proceso de la metamorfosis, al final cuando ya son grandes, ellos llegan y salen del agua y ya pueden vivir en la tierra, es decir, su cuerpo cambia para que ellos puedan respirar y puedan comer lo que hay afuera en la tierra. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué interesante eso! O sea que cuando son pececitos viven ahí en el agua, ¿y qué comen? Cuando son peces como especies de pececitos y viven en el agua, ellos comen solamente plantas y cuando ya salen se vuelven carnívoros y empiezan a comer insectos. Uy, guácalas, no, fuchiles. Oye, pero qué chévere. O sea que en este grupo encontramos a las ranas, ¿cierto? Ellas son las que hacen este proceso, ¿cierto? Exacto. Las ranas son los anfibios. Ellas hacen este proceso. Cuando nacen de unos huevitos que están en unos y se convierten en unos pececitos chiquiticos. Después les va cambiando su cuerpo y cuando ya su cuerpo ha cambiado, se convierten en las ranitas y pueden salir y vivir en la tierra. Ay, vea pues. Y el último grupo que nos hace falta hablar es el de los reptiles. Yo sé. Yo tengo un amigo y es mi amigo Cocodrile. Y mi amigo Cocodrile me había dicho que era un reptil, pero no sé qué es un reptil. ¿Me puedes explicar? Claro que sí. Resulta que los reptiles tienen una característica muy especial y es que en su cuerpo tienen escamas, así como la de los peces. Pero estas escamas son duras, o sea, parecen como si fuera una roca y les ayuda a protegerse del sol. Otra característica de los reptiles es que todos los reptiles tienen sus patas corticas. La palabra reptil viene de la palabra reptar. ¿Qué significa reptar? Que caminan muy cerquita al piso, que prácticamente casi tocan el piso, pero no es porque siempre se quieran arrastrar, sino porque sus piernas y sus patas son muy corticas. Pero, o sea que todos los reptiles caminan así, cerquita al piso. Casi todos los reptiles. Porque imagínate que entre este grupo entra un animal muy especial y son las serpientes. Las serpientes no tienen patas, pero ellas sí tienen un esqueleto. Entonces, ¿cómo se arrastran? Está en el grupo de los reptiles. Ellas no reptan, sino que se arrastran. Entonces, en el grupo de los reptiles encontramos a los cocodrilos, encontramos a las serpientes. Oye, qué genial. Eso está muy chévere. ¿Podemos hacer un juego? Tú me dices animales y yo trato de adivinar a qué grupo de vertebrados pertenece. ¿Listo? Listo, muy bien. Ok, el primer animal es la vaca. Y te doy una pista. La vaca, cuando está embarazada, salen sus hijitos de la barriguita de la mamá. Yo sé. ¡Es un mamífero! Muy bien, listo. El siguiente animal. Este animal es...
se arrastra así por el piso y hace así y es una serpiente. La serpiente es un reptil. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Tiene un pico, tiene plumas. Pues las aves, no me necesitas decir qué ejemplo es porque ya sé que son las aves. Muy bien, pero entonces en las aves podemos encontrar todo tipo de aves. Por ejemplo, los guacamayos, los tucanes, los pingüinos, no se te olvide. Sí, que ya me acordé que los pingüinos son aves, pero ellas no pueden volar. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente animal. Este animal vive en el agua, tiene escamas. ¡Los peces! Muy bien. Y por último, hacen rocket, 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 rocket. Son las ranitas y ellas son anfibias. Muy bien. Listo. Ya